40 años de casado. O sea, gente madura, Sí. con familia grande, muchos logros en esos casi 40 años. Y de repente, el caballero, ¿verdad? El esposo, cambia su actitud completamente, cambia a otra persona de hoy para mañana y empieza a cortar comunicación con todo el mundo. Primero con su esposa, con sus hijos, con sus nietos, con sus vecinos, con todo el mundo. Cambia la actitud y de repente, pues ante los reclamos de su familia inmediata, dice, fui diagnosticado con un cáncer agresivo. Entonces... No lo había dicho. No lo había dicho, pero cuando, o sea, ante la insistencia de los suyos, de los más cercanos, él declara eso y entonces, acto seguido le dice a su esposa que no quiere seguir más con ella. Wow. O sea, una cosa bien, bien radical. Sí. Bueno, el caso es que finalmente él hasta le puso una orden de protección en medio de las discusiones. No hubo situaciones de maltrato físico ni nada por el estilo, pero en el empeño de alejarse y de alejar gente, le pone, o sea, hizo muchas cosas radicales. Finalmente agarra un avión y se va. Wow. Sin aviso. Te estoy hablando de que tiene nietos pequeñitos que están en sus tratamientos psicológicos en medio de esta situación, porque de repente, o sea, toda la comunicación familiar se trastocó y tienes entonces ahora hijos, sobrinos, vecinos, compañeros de trabajo, nietos que no pueden hablar porque simplemente desapareció. Finalmente, cuando se va, su esposa le pidió una oportunidad, déjame estar contigo en esta situación, y le dice, pues ven, a los 2 o 3 días la botó. No le encuentran que sea que esté mintiendo y que tenga otra vida o que tenga otra persona, no encuentran eso, encuentran que simplemente él en efecto recibió un diagnóstico y eso lo cambió todo a nivel de que en vez de aferrarse a los suyos en medio de esa situación, decidió alejarse de todo el mundo. Wow. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta es la historia, digamos, pues, se alejó y no sabemos por qué. Cuando un familiar o una persona cercana a ti, que tú amas mucho, de repente se aleja y tú no tienes, y nadie puede entender, pero ¿qué fue lo que pasó? Uno pensaría que en medio de una situación como esa, pues tú quieres estar más cerca de los tuyos, porque ahí es donde vas a encontrar fortaleza para seguir el camino difícil, ¿no? O sea, de repente hay como una ventanita, abre una ventanita cuando le dice a la esposa, pues ven. Y llega a Estados Unidos, a aquel apartamento, porque él dice, es que el doctor me dijo que debo ir a este hospital, a este lugar a buscar, porque aquí en Puerto Rico no voy a tener el tratamiento que necesito para lo que me está pasando. Bueno, eso le pasa a mucha gente, ¿no? Y tienen que salir del país, pero salen con los suyos. Sí, sí. Entonces, en este caso, pues, o sea, la ventanita es que le dice, ven. Pero a los 2 o 3 días la botó del apartamento. Entonces, es decir que... Wow. Cuando yo le cuento esto a Chachi, por ejemplo, ella me dice, pero fíjate que él abre una ventanita, mira como ella lo ve. Pero él está ablandándose, porque si de repente él lo dijo, qué es lo que le pasa, y de repente le dice, ven, aunque luego la saca de la casa, pero de alguna manera él quiere abrirse, pero no puede. O sea, pero yo no la encuentro todavía, o sea, ¿cómo es posible que tú te cierras de una manera tal? ¿Verdad? Claro. Yo obviamente el comentario que voy a hacer está en el terreno de la especulación. Yo creo que aparte del diagnóstico tiene que haber una razón adicional. ¿Por qué? ¿Por qué pienso eso? ¿Por qué especulo en esa dirección? Porque tú romper vínculos de toda la vida con tus hijos, con tus nueras, con tus nietos. No solamente estás rompiendo el vínculo de toda la vida con tu esposa, estás rompiendo el vínculo con demasiada gente significativa de lo que es lo que tú produjiste como familia, porque esos hijos salieron de esa relación. Y supongamos que por la razón que sea, él no estaba cómodo con la esposa, supongamos. Con todos los hijos igual.
con los nietos, con las nueras. Entonces, en un momento donde la razón que él plantea es un diagnóstico de una enfermedad fatal como es el cáncer, es cuando más apoyo tú necesitas de la familia para sobrellevar un golpe de esa naturaleza. Entonces, si no ha ventilado por qué rompe las relaciones, por qué no le duele más el que nietos estén en tratamiento psicológico, o sea, está siendo exageradamente egoísta, a no ser que en ese proceso haya perdido parte de sus facultades mentales, que es posible, pero tiene que haber otra razón, además del diagnóstico de la enfermedad, a mi entender, vuelvo y repito, estoy especulando, para tú romper con tantas relaciones significativas a la vez, con la mera excusa de que vas a buscar un tratamiento médico mejor. O sea, a mí se me haría imposible, yo creo que a la mayoría de los oyentes, romper de repente con todos los lazos familiares por el diagnóstico de una enfermedad y ya. Para mí es inconcebible, punto. Es inconcebible. ¿No será que él quiere proteger a los suyos de alguna manera, de una mala manera, de que sufran con él? Les creó otro calvario. No los está protegiendo de nada. Los destinó a un calvario igual o peor que el de él. Porque yo perder a papá, porque le dio cáncer y se me fue, y el nieto, que pierda abuelo, y la hija que pierda a papá también, o sea, las nueras perdieron, o sea, es absurdo, no hay forma de tú justificar una acción como esa con tantas relaciones significativas, sí, y que tú los pongas a ellos a sufrir igual o peor que tú, porque cada cual tiene su mundo de cómo las cosas les afectan. Si hay nietos en tratamiento psicológico, imagínate cómo le ha cambiado la vida a sus nietos. Sí, exacto. O sea, no lo quiero justificar para nada, pero claro, estoy tratando de entender porque una persona, fíjate que no estamos hablando de un muchacho, estamos hablando de una persona de sus, ¿verdad? Debe estar en sus 60. En sus 60 largos. Ajá. Que se va de su casa de toda la vida, de su esposa de toda la vida, hasta de su, o sea, sí. ¿Cómo se puede entender eso? Pero, o sea, yo planteo el tema de la siguiente manera, se alejó y no sabemos por qué, porque eso es lo que la familia está todavía tratando de comprender. Es una reacción antinatural, o sea, antinatural, sí. No es natural una reacción de esa manera tan fuerte, no lo es. No hay gente que en medio de la enfermedad prefiere alejarse, o no, o dicho de otra manera, quizás algunas condiciones amargan a ciertas personas y no logran cómo manejarlo. Es posible, o sea, no te quito que eso es posible, pero teniendo una familia tan extendida, tan grande, sí, de tanto apoyo, y el tú someterlos a un sufrimiento con tu salida abrupta, incomprensible, injustificada, debe haber otra razón, y no estoy insinuando bajo ningún concepto de que sea otra relación amorosa, no estoy insinuando eso. Debe haber otra razón, a no ser la pérdida de sus facultades mentales en el proceso, para hacer una cosa como esta. Pero el mero diagnóstico de la enfermedad como única razón, a mí me parece inaceptable, como única razón. Yo no me despegaría de mis hijos, y claro, no lo estoy trayendo a mi terreno, de mi nuera, de mis nietos, porque me diagnosticaron X o Y, y yo creo que la mayoría tampoco. Sí. Por eso creo que debe haber otra razón de peso, que si no es que perdió sus facultades mentales, o sea, el diagnóstico fue tan duro para él, que perdió contacto con la realidad, que es posible, no somos psicólogos, pero me parece que la única razón de salud, como la única razón para haber reaccionado como reaccionó, a mí me cuesta aceptarla como única razón. Se alejó y no sabemos por qué. 787-993-9700. Vamos con las llamadas de la gente, el cuadro se llenó. La familia buscó información a ver si era que tenía, ¿verdad?, otra persona, pero no. Adelante, buen día. Sí, buenos días. Sí, cuéntanos, María. Sí, buenos días.
el tema, ¿verdad? Pues yo lo estaba escuchando y me voy más bien por la opinión. Sí. Ajá. Porque siempre en la familia pues existen cosas que a veces nadie sabe y a lo mejor esta enfermedad fue un detonante para que los problemas que quizás hayan internos de años, que muchas veces la gente no logra trabajar con esos problemas y los deja ahí debajo, como dice uno, de la sombra. Entonces trabajan con eso y de momento llega esta noticia inesperada y quizás eso pudo ser un detonante para entonces, no sé, como dice el hermano Juan, no sé, un detonante mental. Pueden ser muchas cosas, pero yo sí creo que puede haber sido algo interno que había en la familia, quizás sí, quizás no, pero muchas veces estas cosas son como el detonante para entonces arrancar, como dice uno. Muy bien. Ella piensa igual. Sí. El diagnóstico no es la única razón, debe haber otra. 787-993-9700. Adelante, Ruta, buen día. Sí, buenos días. Saludos, adelante, cuéntanos. Mira, me voy a mantener anónimo, pero yo tengo mi profesión es ser paramédico. Uh-huh. Y aunque usted no lo crea, yo he visto muchos casos que personas no tienen que tener ninguna condición mental ni nada para tomar este tipo de decisión, y lo he visto bastantes veces. Uh-huh. Le dan un diagnóstico médico y ellos simplemente, por algún motivo, drásticamente cambian su forma de pensar, se alejan de su familia para no darle esa carga. Una cosa que muchas veces uno encontraría sumamente difícil, porque muchas veces ellos mismos te expresan que han tenido una relación familiar espectacularmente estupenda, pero ellos se aíslan, dejan esposa, dejan hijos, dejan familia, su entorno, simplemente para no darle esa carga. Incluso, tanto así, he visto personas que piensan hasta en la eutanasia. Wow, sin estar sufriendo los embates de la enfermedad que le diagnosticaron. Exactamente. Algunas veces, sin ver cómo sería el proceso de su enfermedad, exacto, incluso que uno necesitaría el apoyo de su familia, ellos se aíslan completamente. Algunas veces uno ve, o sea, en mi profesión yo veo el panorama. Hay personas que se arriesgan, se buscan ese apoyo completamente familiar. La familia es un apoyo bien brutal para ellos. Se encierran en ese núcleo familiar para ellos poder sobrellevar eso. Pero también está el panorama de que, aún siendo personas completamente cuerdas, que no tienen ninguna enfermedad mental, que no son personas que han pasado por depresiones, nada de eso, simplemente pues por no darle esa carga a su familia, se aíslan completamente. Y tú los ves que pasan el proceso solo, no dejan que su familia se meta, no buscan ayuda de su familia, y vuelvo y le digo, incluso llegan hasta el pensamiento de que si ellos caen para caer en una cama y para ellos no ser una carga, ellos prefieren hasta pensar en la eutanasia. Eutanasia. Exactamente. Okay. Gracias, papá, por llamarnos. Fíjate que para él es común, como paramédico, ver esa reacción en la gente, ¿verdad? En pacientes que le ha pasado. Para mí, nuevo. Qué bueno que hacemos estos temas para que todos aprendamos. No, y la cosa es la siguiente, o sea, y otra vez sin justificar para nada, pero si tú estás sano y de repente te llega un diagnóstico de una enfermedad fatal, ¿cuánto eso te puede cambiar? O sea, fíjate que hay gente a la que le cambia toda la mente, o sea, toda, completamente. se la voltea, sí, ¿verdad? Y entonces tienes otra persona. Y con todo el problema que eso le trae al resto de la familia, porque lo que yo, ¿verdad? Como te dije ahorita, el asunto de los nietos, men. ¿Sabes? Hubo que llevarlos están en un tratamiento psicológico. Para todos poder nos tenemos que el... preparar, Fernan, si en algún momento nos pasa, que puede ser de un impacto emocional tremendo para cualquiera de nosotros, cómo las decisiones que tomemos no ponen la situación peor para la familia. Porque no solamente estaríamos enfermos con un término de tiempo relativamente corto, sino que cuando decidimos aislarnos, le cambiamos la vida a ellos también. O sea, esa no es la opción a seguir.
Adelante, buen día. Buenos días, saludos. Saludos, cuéntanos. Mire, una persona que de momento le llegó la noticia de que se va a morir, se va a cambiar completamente, le va a dar depresión. Hay muchas personas que se diagnostican con una enfermedad terminal, le dan medicamentos para la depresión. Hace unos años yo vi en la prensa una persona que se suicidó, creo que fue en el altar de la iglesia, porque tenía situaciones mentales que lo afectaron. No sé si fuera una enfermedad terminal o problemas económicos, pero cuando hay situaciones que hay personas que nunca han pasado por una situación tan fuerte y le llega de momento, yo podría entender que le cambia toda la psique de momento y atentan contra su vida o se alejan de todo el mundo. No quisiera estar en los pantalones de esa persona, ¿verdad? Pero he visto casos en los que sí se aleja de las personas. Hay otros que buscan el apoyo de personas, pero hay otras personas que lo que hacen es que se aíslan, y lo he visto. Para no causarle una carga a su familia. Pero, sí. Fíjate que en algún sentido, discúlpenme el comentario, ¿no? O sea, estamos en el análisis. Sí. En algún sentido lo logran, ¿no? O sea, tú pones un peso sobre tu familia emocional porque te aleja. Pero, pues, ¿cómo se dice? Todos los procesos privas a tu familia de procesos que son realmente bien difíciles. No lo estoy justificando, quiero decir que eso puede ser lo que dentro de la cabeza de él, ¿verdad? Al final, pues prevalece, dice, no quiero que ellos estén en este proceso. Pero para la familia, Fernán, y sé que mucho es como tú dices, pero por otro lado, cuando una familia ama, quiere estar ahí, quiere servir, seguro. Y su satisfacción va a ser, déjame servirle a papi, seguro, que necesita tanto de mí ahora, o déjame servirle a abuelo, dicen los nietos, que ha sido tan bueno conmigo. O sea, es una oportunidad de no carga, es una oportunidad de servicio y de dar en reciprocidad amor a este ser que siempre ha estado ahí. O sea, que esa lupa siempre la tenemos que tener presente también. ¿Por qué pensamos en que vamos a hacer una carga cuando es una oportunidad de que miembros de la familia nos den en reciprocidad lo que sembramos con ellos? Los estamos privando de eso. De hecho, esa es la frase tradicional, ¿no? Yo quiero estar contigo en las buenas y en las malas. Correcto. Sí. Para eso es que está la familia. Empezando con tu esposa, que la privaste de servirte luego de tu estar 40 años con ella. Tremendo. Es terrible. Adelante, buen día. Sí, buenos días. Sí, cuéntanos. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, yo pienso que esta persona, ¿verdad? Por lo que puedo escuchar, no escuché la historia desde el inicio, pero yo entiendo que esta persona está sumida en una depresión bien profunda, porque muchas veces bajo la depresión no se toman decisiones muy claras, la mente está nublada, y tal vez en su mente funciona, y en su mente es la solución, pero no. Se nos cayó. Se nos fue. Para ayuda profesional, independientemente de la condición de salud física que tenga, necesita buscar ayuda profesional. Yo entiendo que eso está sumido en una gran depresión, porque sé que cuando una persona está en depresión, no quiere ayuda, pero sí la quiere, pero realmente no la quiere. Es algo bien difícil de entender y hasta la misma persona se le hace difícil, porque se siente solo. Y es un proceso, ¿verdad? De lo que es la misma depresión, y cuanto más profunda, más agudos pueden ser esas cosas. Por eso es importante que busque ayuda profesional de manera urgente. Y entiendo que eso, que es una depresión profunda que esta persona está atravesando, que esto fue tal vez un detonante. Exacto, sí, especie de detonante, pero realmente ya esta persona estaba en una depresión profunda desde antes, porque para actuar de esta forma, ya tú tienes que estar sumido en esa depresión aún sin saberlo, porque a veces la gente vive así y no lo sabe, porque nunca han buscado ayuda por el tabú que es la ayuda profesional, emocional y mental en este país, que puede ser eso. Muchas personas viven toda su vida en depresiones y en ansiedades y no lo saben porque nunca buscan ayuda, porque si van al psicólogo o al psiquiatra son locos. No, y cuando así entonces, que yo creo que por ahí debe estar la cosa. Claro, y cuando reciben una noticia como esta, tan, ¿verdad?, de un asunto drástico, pues se dispara algo ahí arriba en la cabeza, ¿no? Sí. Y entonces se toman malas decisiones. La verdad es que la familia es la medicina que no falla.
Mi deseo es que este caballero pueda reflexionar y pueda estar dispuesto a recibir ayuda. Sí. Que Dios le dé gracia a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, para poderle tocarle el corazón a abuelito y a papá. Y que él esté dispuesto a buscar ayuda. Yo creo que coincido con las llamadas de los oyentes en que sí, emocionalmente se afectó. Y tal vez venía afectado de antes. De antes, sí. Y cuando nosotros nos encerramos en el mundo que hemos construido, dejar que algo entre, pues, es un proceso, cuesta. Mi oración para este caballero en que, ¿verdad? Dios intervenga con él para que reflexione, le dé una oportunidad a su familia de que le sirva y le dé oportunidad a un profesional para que lo ayude, porque para eso es que están los profesionales cuando nosotros caemos en un hoyo emocional que nos puede pasar a cualquiera. Seguro. Y que toda esta familia pues se salve. Muchas veces los diagnósticos de enfermedades fatales, yo conozco gente que lleva con un diagnóstico de cáncer más de 20 años y no han muerto. Y están útiles todavía. Y sirviendo y siendo amados por la familia y amando a la familia, ellos y ellas, ¿no? O sea que siempre, Dios tiene la última palabra, no debemos encerrarnos, ¿verdad? Y ojalá y consiga ayuda a este caballero. Y que todo lo que tú sembraste en esa familia por tantos años lo vas a ver ahora es que lo vas a cosechar. Correcto. En este momento difícil, ¿no? Así es. Bueno, 8:27 de la mañana, vamos con Liz Millán en breve. Juan, escúchate lo que voy a traer, la noticia importante a esta hora. Por favor. A continuación en Nueva Vida Noticias. Son noticias. Ahora lo que ocurre local e internacional.